Ambientada en las calles soleadas de la Sicilia en tiempos de guerra, Malena es una historia cautivadoramente hermosa sobre el deseo, la obsesión y la resiliencia de una mujer atrapada en la mirada despiadada de un pequeño pueblo. Malena es un drama romántico histórico del año 2000, bellamente escrito y dirigido por Giuseppe Tornatore, inspirado en una historia de Luciano Vincenzoni. Con la Sicilia de la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, la película narra la cautivante y hermosa historia de Malena Scordia, una mujer cuya impresionante belleza se convierte tanto en su bendición como en su maldición. A través de la mirada inocente pero curiosa de un niño de 12 años llamado Renato, presenciamos una historia de obsesión, admiración y sufrimiento silencioso. Mientras el pequeño pueblo italiano se ve arrastrado por el caos de la guerra, Malena se convierte en el centro de chismes, celos y deseo, una mujer juzgada no por quien es, sino por cómo la ven los demás. Giuseppe Tornatore construye esta historia como un recuerdo, tierno, doloroso y lleno de añoranza. La luz dorada, las calles adoquinadas y la cautivadora banda sonora de Ennio Morricone infunden vida a cada instante, recordándonos que la belleza puede ser tan aislante como inspiradora. Malena no es solo una película sobre el amor o el deseo, es una historia sobre la inocencia perdida, sobre cómo un niño crece viendo la crueldad de la sociedad desplegarse ante sus ojos y cómo la fuerza serena de una mujer deja una huella imborrable en su corazón. En esencia, Malena se sustenta en dos actuaciones inolvidables, Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Monica Bellucci, en uno de sus papeles más icónicos, da vida al silencioso tormento y la fuerza de Malena Scordia. No necesita grandes diálogos ni gestos dramáticos. Su silencio habla, su mirada transmite dolor, orgullo y una gracia casi sobrenatural. A través de ella, Tornatore pinta el retrato de una mujer atrapada entre la admiración y la crueldad, adorada por los hombres, envidiada por las mujeres e incomprendida por todos. Frente a ella, Giuseppe Sulfaro interpreta a Renato Amoroso, el joven que observa en silencio cómo se desmorona la vida de Malena. A través de sus ojos abiertos y curiosos, el público experimenta tanto la maravilla como la crueldad del mundo que lo rodea. La fascinación de Renato por Malena comienza como una curiosidad inocente, pero pronto se transforma en algo más profundo, una mezcla de amor, compasión y admiración impotente. Su camino hacia la madurez no está marcado por los libros ni la escuela, sino por ser testigo de cómo la sociedad puede destruir lo que no comprende. La película en sí misma es un poema visual. Filmada con una precisión impresionante, cada fotograma parece una pintura, calles bañadas por el sol, paredes descoloridas y rostros que cuentan mil historias jamás contadas. La cinematografía captura la cálida y polvorienta Sicilia, haciendo que el entorno parezca casi vivo, como si el pueblo mismo observara, susurrara, juzgara. Luego está la inolvidable banda sonora de Ennio Morricone, una obra maestra por derecho propio. La música no solo acompaña la historia, sino que la profundiza. Cada nota perdura, haciendo eco del dolor en el corazón de Malena y la inocencia en el alma de Renato. Las melodías suben y bajan como recuerdos, evocadoras, tiernas e imposibles de olvidar. No es de extrañar que la película recibiera elogios internacionales. Malena ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cabourg de 2001, celebrando su honestidad emocional y su visión poética. En la 73ª edición de los premios Oscar, fue nominada a Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora Original, un reconocimiento que, aunque breve, capturó la esencia de lo que realmente es la película, una mezcla de arte, emoción y belleza atemporal. Malena no es solo la historia de una mujer, es un reflejo de cómo la belleza, la inocencia y el amor pueden verse distorsionados por la envidia y el miedo. Trata sobre cómo una vida, frágil pero luminosa, puede cambiar para siempre nuestra visión del mundo. El 10 de junio de 1940, en el tranquilo pueblo siciliano de Castelcuto, el mundo cambia para un joven llamado Renato Amoroso. Ese día trae 3 momentos que marcarán su vida para siempre. Primero, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial y el aire se llena con el sonido de radios lejanas, discursos patrióticos y la emoción incierta de la historia en desarrollo. Segundo, Renato recibe su primera bicicleta, un regalo que simboliza la libertad con la que todo adolescente sueña, para recorrer calles soleadas y explorar los confines de su mundo. Pero el tercer momento, el que lo acompañará el resto de su vida, ocurre cuando ve a Malena Scordia por primera vez. Camina por la plaza del pueblo, con el cabello suelto, pasos gráciles,
una belleza que él jamás había visto. En ese instante, el tiempo parece detenerse. Las risas, las conversaciones, la guerra, todo se desvanece, y solo queda ella. Para los hombres de Castelcuto, Malena es la mujer más deseada del pueblo. Para las mujeres, es objeto de interminables susurros y celos. Pero para el joven Renato, se convierte en algo más profundo, una obsesión, un sueño y la encarnación de todo lo que aún no comprende sobre el amor, el anhelo y la pérdida. Ese verano marca el comienzo de una guerra y el despertar de un niño, dos viajes destinados a entrelazarse de maneras que él jamás podría imaginar. Su esposo está lejos, sirviendo en las Fuerzas Armadas, luchando contra los británicos en el norte de África, una guerra lejana que la deja completamente sola en el tranquilo y chismoso pueblo de Castelcuto. Sin él, Malena Scordia se vuelve visible e invisible a la vez. Camina por las calles adoquinadas con gracia serena, con el rostro sereno pero la mirada distante, como si cargara con el peso de una soledad que nadie más puede ver. Sin embargo, esa misma soledad, su silencio, su belleza, su misterio, la convierte en el centro de atención de todos. Para los hombres del pueblo, ella es el deseo encarnado. Se detienen en medio de una conversación para verla pasar, inventando historias en sus cabezas, y su admiración se convierte rápidamente en obsesión. Y para las mujeres, se convierte en una amenaza viviente. Alguien a quien culpar, alguien a quien despreciar. Su belleza es algo que no pueden perdonar, su serena dignidad algo que no pueden comprender. Día tras día, Malena se convierte en blanco de susurros, miradas de reojo y rumores crueles. Cada paso que da es juzgado, cada palabra que no dice se convierte en escándalo. Sin embargo, lo soporta todo en silencio, orgullosa, elegante y desgarradoramente sola. Malena pasa sus días tranquilos cuidando a su padre enfermo, la única persona que le queda en la vida que le ofrece un sentido de familia y pertenencia. Cocina para él, le lee y atiende todas sus necesidades. Su devoción es un discreto acto de amor en medio de la frialdad del mundo exterior. Pero incluso ese pequeño consuelo no dura. Un día, su padre recibe una carta anónima, una nota cruel y venenosa llena de mentiras sobre el supuesto comportamiento de su hija. Las palabras, escritas por un cobarde que se esconde tras el secretismo, propagan el mismo veneno que ya corre por los chismes del pueblo. Cegado por la vergüenza y la ira, su padre cree la calumnia. Su amor se convierte en juicio y su confianza se derrumba bajo el peso del rumor. En un momento más doloroso que cualquier insulto o mirada, él la rechaza, alejándola del único hogar y la única familia que le queda. Para Malena, este momento es devastador, la última grieta en su frágil mundo. El pueblo ya la ha despojado de su dignidad. Ahora, incluso su padre le da la espalda. Sola de nuevo, se convierte en un fantasma que vaga por su propia vida, castigada no por sus acciones, sino por su belleza y por las mentiras que otros deciden creer. Con el paso de los días, la fascinación de Renato por Malena se convierte en una obsesión que lo consume todo. El joven se siente a la vez aterrorizado y encantado por ella, por su belleza, su tristeza y la crueldad con la que el mundo parece tratarla. Empieza a espiarla, observando desde la distancia cómo se mueve por su casa, el tranquilo ritmo de su solitaria vida desplegándose ante sus ojos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa fugaz se convierte en una historia en su mente. La inocencia del chico choca con su creciente deseo, dejándolo confundido, emocionado y un poco asustado por la intensidad de sus sentimientos. Cuando ella sale, la sigue en secreto, siguiendo su camino por las soleadas calles de Castelcuto. Observa cómo la gente la mira, susurra sobre ella y la juzga, y a través de sus jóvenes ojos, comienza a ver la injusticia que todo esto implica. Para Renato, Malena es más que una mujer, es un misterio, un sueño y el símbolo de algo que aún no puede nombrar. Y a medida que su obsesión se profundiza, también lo hace su comprensión de la crueldad y la complejidad del mundo adulto en el que se adentra lentamente. La fascinación de Renato por Malena comienza a tomar un giro secreto y obsesivo. En un momento de curiosidad y deseo juvenil, roba su ropa interior del tendedero y la esconde en su habitación. Para él, es más que un objeto robado. Es un vínculo privado e íntimo con la mujer que ha cautivado por completo su imaginación. Cada vez que la mira, se siente más cerca de ella, como si tuviera en su poder una parte del misterio y el encanto que la definen. Pero la inocencia y el secretismo son frágiles.
Cuando sus padres descubren la ropa interior en su habitación, su sorpresa es inmediata. Están perturbados, no solo por el acto en sí, sino por la intensidad de la fijación de su hijo. Ven en él las inquietudes de un deseo que, siendo demasiado joven, no puede comprender plenamente, y temen las consecuencias, tanto morales como sociales. Con su propia ansiedad, intentan intervenir. Lo regañan, lo sermonean y le exigen que se libere de esta obsesión. Intentan guiarlo de vuelta a la seguridad de la infancia normal, sin darse cuenta de que sus sentimientos no son fáciles de contener. Para Renato, la confrontación es desconcertante y dolorosa. Se encuentra atrapado entre la curiosidad natural de la adolescencia, la fuerza del deseo y el severo juicio del mundo adulto. Este episodio se convierte en su primer encuentro real con las complejidades de la atracción, la culpa y la vergüenza, una lección de cómo el deseo puede ser a la vez emocionante y prohibido, y de cómo la sociedad a menudo castiga incluso a los inocentes por sentimientos que no puede controlar. El aislamiento que ya había definido la vida de Malena se profundiza en un profundo dolor cuando recibe la devastadora noticia de que su esposo ha muerto en la guerra. El hombre que había sido su ancla, por distante que fuera, se ha ido, dejándola completamente sola en un pueblo que juzga cada uno de sus movimientos. Su soledad ya no es silenciosa, está cargada de dolor, un peso tangible que la persigue por calles vacías y habitaciones silenciosas. Pero la tragedia no la hace invisible. En cambio, los rumores a su alrededor se intensifican, alimentados por los celos, el deseo y la insaciable necesidad del pueblo de chismear. Cuando Malena, quizás buscando consuelo o conexión humana, permite que un oficial soltero de la Fuerza Aérea la visite al anochecer, los rumores estallan en un escándalo. La gente distorsiona sus acciones convirtiéndolas en historias de incorrección, ignorando el dolor y la soledad que las ocultan. Para los habitantes del pueblo, se convierte en un símbolo, la mujer que se atreve a vivir, a sentir, a existir a pesar de su mirada moralizadora. Para Malena, es otro cruel recordatorio de que su belleza e independencia la convierten en un blanco fácil, que sobrevivir en este mundo requiere tanto valentía como silencio. Y para Renato, que observa desde las sombras, es una lección sobre la dureza de la vida, la fragilidad de la inocencia y el peso insoportable que impone a las mujeres una sociedad que se niega a comprenderlas. La vida de Malena da un giro aún más sombrío cuando la envidia y la crueldad del pueblo alcanzan su punto álgido. Es denunciada y llevada a juicio, acusada de irregularidad simplemente por los rumores y suposiciones que la han rodeado durante años. El mundo parece haberse vuelto completamente en su contra. En el tribunal, el oficial de la Fuerza Aérea, cuyas visitas desataron los rumores, declara afirmando que no era más que un amigo ocasional. Para Malena, este es un duro golpe. Quizás contaba con su apoyo, o al menos esperaba honestidad y solidaridad, pero en cambio, él la traiciona, protegiéndose y dejándola expuesta. A pesar del dolor de su traición, Malena no dice nada para condenarlo. Su silencio es al mismo tiempo digno y trágico, una negativa silenciosa a alimentar más daño en un mundo que ya la ha juzgado con demasiada dureza. Tras su absolución, uno podría esperar un momento de alivio, una oportunidad para recuperar algo de seguridad o paz. Pero el tormento de Malena continúa. Su abogado, quien debería representar a la justicia, abusa de su posición. La viola, explotando su vulnerabilidad en un momento en que debería haber sido libre. Es un cruel recordatorio de que en Castelcuto, y quizás en la vida misma, la virtud y la inocencia a menudo no ofrecen protección contra la crueldad y la corrupción. A través de estos eventos, la fuerza de Malena se pone a prueba hasta sus límites. Sin embargo, incluso frente a la traición y la violencia, ella resiste, en silencio, con orgullo y dolorosamente sola. En medio de toda la crueldad e injusticia que rodea a Malena, la admiración y la obsesión de Renato se transforman en una devoción protectora. Aunque aún es un niño, siente una feroz necesidad de protegerla de la implacable crueldad de los habitantes del pueblo. Empieza a rezar por ella, pidiendo a Dios y a sus santos que la cuiden, que la protejan del mal y que le concedan la dignidad que el mundo le niega con tanta crueldad. Estas oraciones no son simples actos de fe, sino expresiones de un compromiso profundo, casi sagrado, con alguien a quien apenas comprende, pero que se siente obligado a proteger. Pero las oraciones por sí solas no bastan para Renato.
Impulsado por la valentía juvenil y la ira justificada, comienza a realizar pequeños actos de venganza contra quienes se burlan, avergüenzan o dañan a Malena. Quizás una broma aquí, una advertencia allá, gestos sutiles para vengarse de los abusadores y chismosos que le hacen la vida insoportable. Aunque no puede afrontar todo el peso del mundo, estas pequeñas rebeliones le dan una sensación de autonomía, una forma de estar a su lado desde las sombras y una forma de canalizar su obsesión hacia algo protector en lugar de meramente voyerista. A través de estos actos, Renato comienza a madurar, aprendiendo sobre justicia, empatía y valentía, incluso mientras presencia las implacables pruebas que Malena soporta. Su amor es inocente, pero lleva consigo el peso de una profunda comprensión. La ve sufrir, lo siente profundamente y jura, en cualquier pequeña medida posible, ser su guardián invisible. A pesar de su devoción y deseo de protegerla, Renato no comprende del todo la verdad de sus sentimientos. En su mente, Malena es una figura de admiración, fascinación y una obsesión casi sagrada, pero, al igual que los habitantes del pueblo, la ve como un objeto más que como una persona. Lo absorbe lo que ella representa para él: belleza, misterio y deseo. No se detiene a considerar los pensamientos, sentimientos ni sufrimiento de Malena. Su dolor, soledad y fuerza solo existen en la periferia de su conciencia. Ella se filtra a través del lente de sus fantasías e ideales adolescentes. Este punto ciego es un doloroso recordatorio de la brecha entre el deseo y la empatía. El amor de Renato, aunque intenso y sincero, es egocéntrico a su manera, moldeado más por sus necesidades y percepciones que por la comprensión de la experiencia vivida por ella. Quiere protegerla, pero no puede comprender realmente el peso de sus pruebas ni la profundidad de su aislamiento. Es una verdad sutil pero importante. Incluso la devoción puede verse contaminada por la obsesión y la admiración puede volverse ceguera cuando ignora la humanidad de quien admira. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial a Sicilia, el conflicto que ya ha ensombrecido la vida de Malena irrumpe directamente en su mundo. Los bombardeos aliados devastan su pueblo y, en un cruel giro del destino, su padre muere, dejándola completamente sola. El último vestigio de familia, de estabilidad, ha desaparecido. Ahora sin un céntimo, despreciada por todo el pueblo e incapaz de encontrar un trabajo honesto, Malena se enfrenta a una realidad más dura de lo que nadie podría haber imaginado. La supervivencia se convierte en su única preocupación y las circunstancias de su vida la obligan a prostituirse, un compromiso amargo y doloroso dictado por la necesidad más que por la elección. Los habitantes del pueblo, que antaño la codiciaban y la chismorreaban, no tardan en alegrarse de su posición disminuida. Su admiración se transforma en alegría ajena, su envidia en satisfacción, al ver a la mujer que una vez codiciaron reducida por la desgracia. Malena, antaño intocable en su belleza y gracia, se convierte en figura de desprecio y humillación, un testimonio viviente de la crueldad de una sociedad que castiga a las mujeres precisamente por lo que las convirtió en objetos de deseo. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, hay una fuerza silenciosa, casi imperceptible, en Malena. Persiste, portándose con una dignidad que desafía los susurros, el juicio y la traición que la rodean. Cada paso que da en este nuevo y duro mundo es un acto silencioso de supervivencia, un testimonio de resiliencia ante la adversidad implacable. Mientras la guerra se prolonga, las fuerzas nazis ocupan Castelcuto, sembrando el miedo y la tensión en cada rincón de la ciudad. En un intento por sobrevivir y adaptarse a la peligrosa nueva realidad que la rodea, Malena se tiñe el pelo de rubio, transformando su apariencia para llamar la atención de los soldados de ocupación. Se convierte en la favorita de las tropas alemanas, un símbolo viviente de atractivo y sumisión en un pueblo ya consumido por los chismes y los celos. Para los habitantes, esto es imperdonable. Su resentimiento, siempre latente bajo la superficie, se desborda. Malena, antes solo objeto de deseo y envidia susurrados, ahora es abiertamente despreciada, burlada y envidiada por los mismos que antes la miraban con asombro. Para Renato, quien la ha observado desde la distancia durante años, la escena es sobrecogedora. Cuando ve a Malena con 2 soldados alemanes, su mente y su cuerpo son incapaces de procesar la imagen. En un instante, la mezcla de deseo, miedo, confusión y horror resulta demasiado, y se desmaya, derrumbándose bajo el peso de sus emociones.
Este momento cristaliza la dolorosa realidad de la adolescencia, la obsesión y las brutales complejidades de la vida en tiempos de guerra. La visión idealizada que Renato tenía de Malena choca violentamente con la cruda realidad de su supervivencia, obligándolo a enfrentarse a un mundo donde el deseo, la crueldad y la necesidad están profundamente entrelazados. Cuando Renato se desmaya al ver a Malena con los soldados alemanes, sus padres entran en pánico, cada uno reaccionando de una manera que refleja las creencias y valores del pequeño pueblo siciliano. Su madre, devota y temerosa, interpreta su repentino colapso como una posesión demoníaca. Está convencida de que una fuerza oscura y malévola se ha apoderado de su hijo, pervirtiendo su mente y espíritu. Desesperada, lo arrastra ante un sacerdote para un exorcismo, con la esperanza de que el ritual, la oración y la intervención sagrada lo liberen de este supuesto mal. Para ella, el desmayo no es una debilidad adolescente común, es una crisis espiritual que debe ser purificada. Su padre, en marcado contraste, adopta un enfoque pragmático y terrenal. Ve la reacción de su hijo como una expresión natural de curiosidad, deseo y el tumulto de la adolescencia. Para él, la exposición y la experiencia son la solución. Lleva a Renato al burdel del pueblo, creyendo que el contacto con mujeres saciará los crecientes impulsos del chico y los alejará de la obsesión. A medida que la guerra se prolonga, la situación finalmente cambia. Las tropas estadounidenses llegan para liberar Castelcuto y el pueblo estalla en vítores extasiados. La gente inunda las calles, ondeando banderas y gritando de alivio y celebración, creyendo que la libertad finalmente ha regresado. El júbilo llena el aire, enmascarando las cicatrices que años de ocupación y miedo han dejado atrás. Pero para Malena, la liberación no trae seguridad ni alivio. Los soldados alemanes, cuya presencia la había protegido inadvertidamente de la envidia y la crueldad de los habitantes, se han ido. Sin ellos, está completamente expuesta. El odio y los celos latentes que habían acechado durante mucho tiempo bajo la superficie estallan violentamente. Las mujeres del pueblo, alimentadas por años de envidia, chismes y resentimiento, asaltan el hotel donde se aloja Malena. La arrastran a las calles, humillándola públicamente. Sus gritos y acusaciones resuenan por la plaza del pueblo. La misma belleza que una vez cautivó y aterrorizó al pueblo ahora es utilizada en su contra, utilizada como arma por quienes se niegan a perdonar u olvidar. Es un momento devastador de crueldad colectiva, un brutal recordatorio de que en Castelcuto, y en muchos lugares, la sociedad a menudo castiga a las mujeres por existir en sus propios términos. La dignidad de Malena, su soledad y su supervivencia se ponen a prueba una vez más, mientras Renato, observando desde la distancia, siente una mezcla de horror, impotencia y la creciente intensidad de su obsesión. La crueldad de los habitantes del pueblo alcanza su punto más despiadado. En una aterradora muestra de odio colectivo, le arrancan la ropa a Malena, la golpean e incluso le cortan el pelo, dejándola completamente humillada y expuesta en las mismas calles que una vez admiraron su belleza. La envidia y el rencor del pueblo, desatados tras años de chismes y juicios, se convierten en una fuerza tangible y violenta, y Malena es impotente ante ella. Sin seguridad, sin aliados y sin ningún lugar al que recurrir, huye de Castelcuto, dejando atrás el único hogar que ha conocido. El pueblo que una vez susurró su nombre con admiración ahora solo conoce el desprecio y la vergüenza, y ella desaparece en el campo circundante, una figura de dolor y supervivencia. Unos días después, un rayo de esperanza llega a su vida. Su esposo, Nino, quien había sido dado por muerto mientras luchaba en el norte de África, regresa como prisionero de guerra. Pero la guerra le ha pasado factura. Ha perdido un brazo, un duro recordatorio de las cicatrices físicas y emocionales que dejó el conflicto. Nino busca a Malena, desesperado por encontrarla y reencontrarse con la mujer que tanto ha sufrido en su ausencia. Este reencuentro, sin embargo, es agridulce. Malena ha sobrevivido a un sufrimiento y una humillación inimaginables, y Nino regresa cambiado, cargando con el peso de sus heridas y la esperanza de reconectar con una vida y un amor casi destruidos por la guerra y la crueldad humana. Cuando Nino regresa con la esperanza de reencontrarse con su esposa, descubre que la vida ha cambiado drásticamente en su ausencia. Su hogar ha sido ocupado por familias desplazadas, víctimas del caos y el desplazamiento provocados por la guerra. El pueblo no ofrece ayuda. Los vecinos, temerosos o resentidos, se niegan a decirle nada sobre el paradero de Malena.
Parece que incluso en su ausencia, los rumores y juicios que la atormentaban siguen influyendo en las acciones del pueblo. Al ver la desesperación de Nino, Renato interviene, aunque sigue oculto en las sombras. No puede revelar su identidad abiertamente, pero tampoco puede permitir que Nino sufra en la ignorancia. Con discreción y cuidado, deja una nota anónima, escrita con la honestidad e inocencia de la juventud. En ella, explica que Malena todavía lo ama, pero que la vida ha sido cruel. Ha soportado humillaciones, pérdidas y desgracias, y se ha visto obligada a huir a la ciudad de Messina. Este pequeño acto es un momento crucial para Renato. Aunque durante mucho tiempo ha estado consumido por la obsesión y la fantasía, ahora realiza un gesto desinteresado y compasivo, guiando a Nino hacia la esperanza y el reencuentro sin llamar la atención. Al hacerlo, comienza a transformarse del chico pasivo y voyerista que simplemente observaba el sufrimiento de Malena en alguien capaz de empatía, cariño y valentía moral. Pasa un año, y la vida comienza a sanar lentamente sus heridas. Nino y Malena regresan a Castelcuto, caminando juntos por las calles familiares que una vez susurraron su nombre con envidia y deseo. El pueblo observa, curioso y cauteloso, cómo reaparece la mujer que había sido idolatrada y despreciada. El tiempo y el sufrimiento la han cambiado. Malena ahora se comporta con una dignidad serena, pero su atractivo juvenil se ha desvanecido, su belleza ha madurado en algo más discreto, más maternal y sencillo. Las mismas mujeres que una vez la chismorreaban y la envidiaban ahora la ven de otra manera. Su fascinación se ha atenuado, reemplazada tal vez por el reconocimiento de las dificultades que soportó. Aunque Malena conserva su belleza, la dinámica a su alrededor ha cambiado. Ahora casada y viviendo con Nino, ya no está expuesta a las miradas lujuriosas ni a la envidia celosa que antaño definían la obsesión del pueblo por ella. La sola presencia de su esposo, un recordatorio visible de su estatus y compromiso, transforma la percepción que la gente tiene de ella. Los mismos habitantes del pueblo que antes la susurraban con crueldad, se burlaban de ella o la deseaban, comienzan a tratarla con cierto respeto. Sus desgracias, su supervivencia y la dignidad con la que se comporta exigen reconocimiento. Los chismes se suavizan en admiración por su resistencia, y la envidia da paso a una cautelosa aceptación. Para Renato, este es un momento de profunda comprensión. La mujer que una vez idealizó, acosó y con la que fantaseó ya no es objeto de deseo de la misma manera. Empieza a comprender que la belleza y el anhelo están entrelazados con las circunstancias, la percepción y las decisiones de quienes admiramos. La historia de Malena, antes una historia de humillación y cosificación, se transforma gradualmente en un testimonio de resiliencia, dignidad y la capacidad de sobrevivir a la crueldad. Al final, ya no es una amenaza para las mujeres del pueblo, ya no es una obsesión para sus hombres, y en ese cambio, recupera su vida, no por venganza ni por desafío, sino simplemente por la resistencia, el coraje y la fuerza serena de una mujer que ha superado todo lo que el mundo le ha impuesto. Con el tiempo, la vida en Castelcuto comienza a normalizarse, incluso para Malena. Cuando va al mercado, las mujeres que una vez la humillaron y la golpearon ahora la saludan educadamente, llamándola señora en lugar de susurrar insultos. El miedo y la envidia que una vez alimentaron su crueldad se han desvanecido, reemplazados por un respeto reticente por la mujer que tanto soportó y sobrevivió. Mientras camina a casa con sus compras, algunas piezas de fruta caen de su bolso, esparcidas por el empedrado. Rápido como siempre, Renato corre a recogerlas, con el instinto aún ligado a su antigua admiración por ella. El gesto es pequeño y modesto, pero refleja la culminación de años de observación silenciosa, preocupación y devoción juvenil. En ese fugaz instante, la distancia entre ellos se suaviza un poco. La atención de Renato ya no es puramente obsesiva, es cariñosa, basada en la realidad más que en la fantasía. Y Malena, moviéndose por las calles con dignidad y silenciosa fuerza, ahora es vista no como un objeto de deseo o envidia, sino como una persona real que ha sobrevivido a la tragedia, la crueldad y la guerra, una mujer cuya presencia inspira respeto y cuya historia deja una huella imborrable en quienes una vez la juzgaron con tanta dureza. En ese momento de silencio, mientras Renato se inclina para recoger la fruta caída, mira a Malena y le desea con dulzura buena suerte. Es un gesto sencillo y sincero, una admiración tácita atenuada por el respeto y el paso del tiempo. Por primera y única vez, Malena lo mira directamente a los ojos. Le dedica una enigmática media sonrisa,
una expresión fugaz que carga con el peso de todo lo que han compartido en silencio a lo largo de los años. Su obsesión, su sufrimiento, las dificultades de la guerra y el aislamiento, y la comprensión tácita entre ellos. Es un momento de conexión que no requiere palabras. En ese breve intercambio, todo lo que necesitaba ser comunicado se comunica. El enamoramiento de Renato ha madurado en un respeto silencioso, y Malena reconoce su presencia con una dignidad y una gracia que reflejan la mujer en la que se ha convertido. Esta media sonrisa, sutil pero profunda, marca la culminación del camino de Renato hacia la madurez. Él ha observado, imaginado y aprendido de su vida, y ahora, sin fantasías ni pretensiones, reconoce plenamente su humanidad. Es a la vez un final y un comienzo, un cierre definitivo a su obsesión adolescente y un testimonio de la fuerza serena y perdurable de la propia Malena. Años después, el ya anciano Renato reflexiona sobre su vida con la claridad que otorga el tiempo. Ha conocido y amado a muchas mujeres, ha experimentado la pasión, la compañía y las fugaces conexiones de la edad adulta. Sin embargo, a pesar de todas esas relaciones y recuerdos, se da cuenta de algo profundo: las ha olvidado casi todas. Pero Malena permanece. Nunca la ha olvidado, la mujer que despertó su deseo, aquella cuya belleza, sufrimiento y resiliencia moldearon su adolescencia y su comprensión del amor, el anhelo y la crueldad humana. Ella está grabada en su memoria no solo como un objeto de obsesión, sino como un símbolo de la inocencia perdida, las lecciones aprendidas y la serena resistencia de la dignidad ante las dificultades implacables. En su reflexión, Renato comprende que Malena nunca fue simplemente una chica a la que admiraba, fue un espejo de las complejidades de la vida, el primer encuentro verdadero con la profundidad de la emoción, el deseo y la empatía. Ella representa la parte de él que aprendió a ver a las personas plenamente, con su dolor, su fuerza y su humanidad, incluso cuando el mundo no pudo hacerlo. Mónica Bellucci interpreta a Maddalena Malena Bonsignore Scordia, la deslumbrante y enigmática mujer cuya belleza y resiliencia impulsan la historia. A través de su actuación, encarna la gracia y la vulnerabilidad, capturando las luchas, los deseos y la fuerza silenciosa de una mujer juzgada y envidiada por todo un pueblo. Giuseppe Sulfaro interpreta a Renato Amoroso, el joven cuya historia de madurez se entrelaza con la vida de Malena. A través de su mirada, experimentamos el asombro, la obsesión y las dolorosas lecciones de la adolescencia, mientras observa a Malena lidiar con el deseo y la crueldad. Luciano Federico interpreta al padre de Renato, una figura práctica y, a veces, moralmente ambigua. Sus acciones reflejan las complejidades de guiar a un joven a través de la adolescencia en una época de guerra y agitación social, equilibrando el miedo, el pragmatismo y la preocupación parental. Matilde Piana interpreta a la madre de Renato, devota y supersticiosa, cuyo instinto de protección a su hijo a veces choca con la razón. Su creencia en los rituales y la fe subraya el contexto social y cultural de la Sicilia en tiempos de guerra, donde el miedo y la moralidad a menudo se entrecruzan de forma dramática. Mónica Bellucci interpreta a Maddalena Malena Bonsignore Scordia, la cautivadora y trágica mujer protagonista de la historia. A través de la actuación de Bellucci, Malena cobra vida como símbolo de belleza y deseo, y como una figura profundamente humana que soporta el aislamiento, la traición y la crueldad social. Su serena fuerza y dignidad la convierten en un personaje cuya presencia domina cada escena, incluso cuando permanece en silencio. Giuseppe Sulfaro interpreta a Renato Amoroso, el joven cuyo paso a la madurez se desarrolla junto con las dificultades de Malena. A través de la mirada de Renato, el público presencia las dolorosas lecciones de la adolescencia, obsesión, deseo, confusión moral y la comprensión de que la admiración debe convertirse en empatía. Sulfaro captura la inocencia y la intensidad de la juventud con matices y sensibilidad. Luciano Federico interpreta al padre de Renato, una figura práctica y a menudo moralmente ambigua. Lucha por guiar a su hijo a través de la adolescencia en tiempos de guerra, utilizando métodos poco convencionales y a veces controvertidos, como llevar a Renato al burdel del pueblo. Su personaje encarna las tensiones entre el deber parental, las expectativas sociales y los desafíos de crecer en una comunidad conservadora y supersticiosa. Matilde Piana interpreta a la madre de Renato, una mujer devota y supersticiosa cuyos instintos para proteger a su hijo a menudo chocan con la razón. Representa las presiones culturales y morales de la época,
y sus acciones, impulsadas por el miedo, como llevar a Renato a un sacerdote para un exorcismo, resaltan el peso de la tradición y la creencia religiosa en la formación del comportamiento. Pietro Notarianni interpreta a Bonsignore, el maestro, figura de autoridad y guía moral en la vida de Renato. Encarna la educación, las expectativas sociales y las sutiles presiones impuestas tanto a los jóvenes como a la comunidad en general en un pueblo que se debate entre la guerra, los chismes y las jerarquías sociales. Gaetano Aronica interpreta a Antonino Nino Scordia, el esposo de Malena. Al regresar de la guerra con cicatrices físicas y emocionales, Nino representa el amor inquebrantable, la lealtad y los desafíos de reconectar con una vida y un matrimonio profundamente afectados por la tragedia y la crueldad social. Gilberto Idonea aparece como Centorvi, el defensor, cuya presencia subraya la vulnerabilidad de mujeres como Malena en una sociedad prejuiciosa. Su papel destaca tanto las estructuras legales como la potencial explotación inherente al sistema social y judicial de un pequeño pueblo. Angelo Pellegrino interpreta al jefe del partido fascista, representando las fuerzas políticas opresivas que configuran la vida en Castelcuto. Su personaje añade tensión y contexto, mostrando cómo la política y la autoridad influyen en el comportamiento, alimentan rumores y amplifican las luchas de quienes, como Malena, destacan en una comunidad conservadora y devastada por la guerra. La banda sonora de Malena, compuesta por el legendario Ennio Morricone, recibió un gran reconocimiento por su música, de una belleza cautivadora y emotiva. La banda sonora captura a la perfección el tono agridulce de la película, fusionando la inocencia y la añoranza de la juventud de Renato con la tristeza, la fuerza y la resiliencia de la vida de Malena. La música de Morricone añade una capa lírica, casi poética, a la narrativa, convirtiendo cada mirada, cada rumor susurrado y cada momento de tensión en una experiencia musical que resuena profundamente en el público. La capacidad de la banda sonora para transmitir tanto romance como tragedia le valió un prestigioso reconocimiento, con nominaciones al Premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original y al Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original, consolidando su lugar como uno de los aspectos más memorables de la película. En Rotten Tomatoes, Malena cuenta con un 54% de aprobación basado en reseñas de 78 críticos, con una calificación promedio de 5 de junio de 10. La recepción de la película refleja la complejidad de sus temas y la naturaleza divisiva de su narrativa. El consenso de la crítica del sitio web señala que, si bien la película es visualmente impactante y está enriquecida por la conmovedora banda sonora de Ennio Morricone, también objetiva al personaje principal, presentando a Malena principalmente a través de la mirada del joven Renato. Los críticos argumentan que esta perspectiva puede reducirla a un símbolo del deseo masculino en lugar de explorar la profundidad de su vida interior, su sufrimiento y su resiliencia. Algunos críticos elogian la película por su cinematografía poética, intensidad emocional y exploración de la adolescencia, el deseo y la crueldad social, destacando cómo Giuseppe Tornatore crea un vívido retrato de un pueblo siciliano durante la Segunda Guerra Mundial. Otros, sin embargo, critican el enfoque narrativo, sugiriendo que la historia a veces prioriza la fantasía y la obsesión de Renato sobre la humanidad de Malena, dejando a su personaje subdesarrollado a pesar de su papel central. En general, Malena es reconocida como una película visual y emocionalmente impactante, cuya belleza y maestría a veces se ven complicadas por la controvertida representación de la protagonista femenina. Esta dualidad la convierte en una obra que inspira tanto admiración como debate, captando la atención tanto del público como de la crítica. A pesar de sus deficiencias narrativas y temáticas, la crítica ha señalado que Malena posee elementos que le confieren atractivo comercial. Sus matices eróticos, combinados con una evocación nostálgica de una Italia pasada, evocan las cualidades que hicieron de películas como Cinema Paradiso e Il Postino un éxito internacional. El rico estilo visual, la ambientación romántica y la atmósfera de época de la película proporcionan una sensación de familiaridad y encanto, transportando al público a un mundo perdido de calles sicilianas, la incertidumbre de la guerra y la vida de pueblo. Estos elementos, junto con la cautivadora interpretación de Mónica Bellucci y la evocadora banda sonora de Morricone, crean un producto que, si bien quizás no sea una obra maestra para la crítica, ofrece el atractivo suficiente para atraer al público internacional y generar interés comercial. En resumen,
Aunque lucha por la sutileza y la profundidad temática, Malena se vale de la nostalgia, la belleza y la intriga erótica para mantener un amplio atractivo, superando las ambiciones del cine de autor y la accesibilidad general. El reconocido crítico de cine Roger Ebert comparó Malena con la obra de Federico Fellini, señalando similitudes temáticas y estilísticas. Observó que las películas de Fellini exploran con frecuencia a adolescentes apasionados por mujeres que encarnan sus deseos carnales, citando clásicos como Amarcord y 8 y medio. Ebert sugirió que, al igual que Fellini, Malena retrata la fascinación, la obsesión y el despertar sexual juvenil a través de la mirada de un joven llamado Renato. La película captura la intensidad del anhelo adolescente, la difusa línea entre la admiración y la cosificación y la forma en que el deseo puede entrelazarse con la imaginación y la fantasía. Sin embargo, si bien Ebert reconoció estos paralelismos temáticos, los críticos suelen señalar que Malena tiene dificultades para alcanzar la profundidad y la maestría de la obra de Fellini, en particular en su exploración de la protagonista femenina como un personaje plenamente realizado. No obstante, la comparación resalta la ambición cinematográfica de la película, su atmósfera nostálgica y su enfoque en la interacción entre el deseo, la inocencia y la observación social. Ebert contrastó aún más Malena con las películas de Fellini, señalando una diferencia clave en tono y perspectiva. En la obra de Fellini, a menudo hay humor subyacente a la obsesión sexual, incluso cuando se filtra a través de la mirada de adolescentes o de los propios participantes. Esto le da a sus películas una cualidad compleja y autoconsciente que equilibra el deseo, la nostalgia y la locura humana. Malena, en cambio, es una historia más simple y directa. Se centra en un niño, Renato, que crece fascinado por una mujer, y la narrativa se centra principalmente en su mirada e imaginación. En lugar de explorar las dimensiones sociales o humorísticas más amplias del deseo, la película muestra a Renato como alguien que, en esencia, se casa con la idea de Malena, obsesionándose con su belleza, sufrimiento e inalcanzabilidad, mientras que rara vez se conecta con ella como persona plenamente realizada. Esta perspectiva refuerza la tensión central de la película. Sus imágenes evocadoras y su atmósfera nostálgica se combinan con una perspectiva estrecha, a veces objetivante, lo que hace que la historia sea conmovedora y emocionalmente cautivadora desde el punto de vista de Renato, pero limitada a la hora de explorar la vida interior de Malena. Ebert también criticó la progresión tonal de la película, señalando que Malena se vuelve cada vez más sombría y pesada a medida que se desarrolla. Mientras que las primeras partes de la historia se centran en la fascinación adolescente de Renato y las silenciosas presiones sociales del pueblo, las secuencias posteriores desembocan en una humillación pública extrema para Malena, escenas de violencia, humillación y crueldad que resultan desproporcionadas con respecto a la narrativa que las precedió. Este cambio de tono puede hacer que el clímax emocional de la película resulte forzado o manipulador, ya que se le pide al público que responda a la tragedia a una escala que parece exagerada en comparación con los momentos anteriores, más sutiles. Según Ebert, el final pretende conmover profundamente a los espectadores, pero su impacto suele ser menos efectivo de lo previsto, debido a la crudeza del contraste entre la obsesión juvenil de Renato y la gravedad del sufrimiento de Malena. En esencia, si bien Malena es visualmente poética y emotiva en algunos momentos, la escalada de drama y humillación desafía el equilibrio de la historia, lo que lleva a algunos críticos a pensar que la intensidad pretendida de la película supera su sutileza narrativa. En diciembre de 2010, la historia de la distribución y los derechos de Malena dio un giro significativo. Miramax, el estudio que había producido y distribuido la película, fue vendido por The Walt Disney Company, propietaria de Miramax desde 1993. Esto marcó el final de una era para el estudio, que se había convertido en sinónimo de cine independiente e internacional durante la propiedad de Disney. Ese mismo mes, la firma de capital privado Filmiard Holdings adquirió Miramax, adquiriendo su catálogo y activos. Este cambio de propiedad afectó no solo a Malena, sino también al catálogo general del estudio, influyendo en los derechos de distribución, los lanzamientos en medios domésticos y posibles remasterizaciones o relanzamientos futuros. La transferencia garantizó que películas como Malena siguieran gestionándose y distribuyéndose bajo una nueva estrategia corporativa, preservando su disponibilidad para el público internacional y manteniendo su lugar en la historia del cine. En diciembre de 2010, se produjo un importante cambio en la propiedad de Miramax, el estudio responsable de la distribución de Malena.
The Walt Disney Company, propietaria de Miramax desde 1993, vendió el estudio, poniendo fin a casi 2 décadas de gestión que habían acercado películas internacionales e independientes a un amplio público. Ese mismo mes, la firma de capital privado Filmyard Holdings adquirió Miramax, adquiriendo su filmoteca y sus activos. Este cambio de propiedad tuvo implicaciones para la distribución y gestión de Malena y otros títulos del catálogo de Miramax, influyendo en futuros lanzamientos en formato doméstico, licencias y posibles relanzamientos. La transición garantizó que la colección del estudio, incluyendo películas icónicas como Malena, siguiera siendo accesible al público global bajo una nueva supervisión corporativa, preservando así su legado cultural y cinematográfico. Tras la adquisición de Miramax por Filmyard Holdings en diciembre de 2010, la compañía se dedicó a garantizar la accesibilidad continua de su filmoteca mediante la concesión de licencias de derechos de difusión en formato doméstico a otros distribuidores. Esta estrategia contribuyó a mantener la visibilidad cultural de películas como Malena, permitiendo tanto a los fans de toda la vida como a los nuevos espectadores disfrutar de la historia en formatos modernos. En Estados Unidos, Lionsgate reeditó Malena en DVD el 12 de abril de 2016, ofreciendo un lanzamiento renovado que puso la película de nuevo en circulación para coleccionistas y cinéfilos. La reedición permitió al público revivir la nostálgica ambientación siciliana, la evocadora representación de la vida en tiempos de guerra y la conmovedora banda sonora de Ennio Morricone, todo desde la comodidad del hogar. Al otro lado del Atlántico, en Europa, la película se estrenó en Blu-ray británico el 26 de marzo de 2012 a través de Studio Canal, que había establecido un acuerdo de distribución de video doméstico con Filmyard Holdings. Este lanzamiento en alta definición presentó la película con una calidad visual y sonora mejorada, destacando la exquisita cinematografía, las sutiles interpretaciones emotivas y la exuberante riqueza de detalles de época que definen a Malena. Estos lanzamientos estratégicos en medios domésticos extendieron la vida de la película mucho más allá de su exhibición en cines, permitiéndole llegar a nuevas generaciones, inspirar debates y preservar su legado cinematográfico. Al hacer que Malena esté disponible en múltiples formatos y regiones, Filmyard, Lionsgate y Studio Canal garantizaron que la conmovedora historia de la película, su perspectiva sobre la mayoría de edad y su heroína trágica siguieran siendo accesibles, manteniendo viva la conversación cultural en torno a la película durante los años venideros. En diciembre de 2010, la historia de la distribución y los derechos de Malena dio un giro significativo. Miramax, el estudio que había producido y distribuido la película, fue vendido por The Walt Disney Company, propietaria de Miramax desde 1993. Esto marcó el final de una era para el estudio, que se había convertido en sinónimo de cine independiente e internacional durante la propiedad de Disney. Ese mismo mes, la firma de capital privado Filmyard Holdings adquirió Miramax, adquiriendo su catálogo y activos. Este cambio de propiedad afectó no solo a Malena, sino también al catálogo general del estudio, influyendo en los derechos de distribución, los lanzamientos en medios domésticos y posibles remasterizaciones o relanzamientos futuros. La transferencia garantizó que películas como Malena siguieran gestionándose y distribuyéndose bajo una nueva estrategia corporativa, preservando su disponibilidad para el público internacional y manteniendo su lugar en la historia del cine. En diciembre de 2010, se produjo un importante cambio en la propiedad de Miramax, el estudio responsable de la distribución de Malena. The Walt Disney Company, propietaria de Miramax desde 1993, vendió el estudio, poniendo fin a casi 2 décadas de gestión que habían acercado películas internacionales e independientes a un amplio público. Ese mismo mes, la firma de capital privado Filmyard Holdings adquirió Miramax, adquiriendo su filmoteca y sus activos. Este cambio de propiedad tuvo implicaciones para la distribución y gestión de Malena y otros títulos del catálogo de Miramax, influyendo en futuros lanzamientos en formato doméstico, licencias y posibles relanzamientos. La transición garantizó que la colección del estudio, incluyendo películas icónicas como Malena, siguiera siendo accesible al público global bajo una nueva supervisión corporativa, preservando así su legado cultural y cinematográfico. Tras la adquisición de Miramax por Filmyard Holdings en diciembre de 2010, la compañía se dedicó a garantizar la accesibilidad continua de su filmoteca mediante la concesión de licencias de derechos de difusión en formato doméstico a otros distribuidores.
Esta estrategia contribuyó a mantener la visibilidad cultural de películas como Malena, permitiendo tanto a los fans de toda la vida como a los nuevos espectadores disfrutar de la historia en formatos modernos. En Estados Unidos, Lionsgate reeditó Malena en DVD el 12 de abril de 2016, ofreciendo un lanzamiento renovado que puso la película de nuevo en circulación para coleccionistas y cinéfilos. La reedición permitió al público revivir la nostálgica ambientación siciliana, la evocadora representación de la vida en tiempos de guerra y la conmovedora banda sonora de Ennio Morricone, todo desde la comodidad del hogar. Al otro lado del Atlántico, en Europa, la película se estrenó en Blu-ray británico el 26 de marzo de 2012 a través de Studio Canal, que había establecido un acuerdo de distribución de video doméstico con Filmyard Holdings. Este lanzamiento en alta definición presentó la película con una calidad visual y sonora mejorada, destacando la exquisita cinematografía, las sutiles interpretaciones emotivas y la exuberante riqueza de detalles de época que definen a Malena. Estos lanzamientos estratégicos en medios domésticos extendieron la vida de la película mucho más allá de su exhibición en cines, permitiéndole llegar a nuevas generaciones, inspirar debates y preservar su legado cinematográfico. Al ofrecer Malena en múltiples formatos y regiones, Filmyard, Lionsgate y Studio Canal garantizaron que la conmovedora historia, la perspectiva sobre la transición a la adultez y la trágica heroína de la película permanecieran accesibles, manteniendo viva la conversación cultural en torno a la película durante años. Además de sus estrenos en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, Malena también llegó al público asiático, lo que refleja su duradero atractivo internacional. El 25 de enero de 2013, la película se estrenó en Blu-ray en Corea del Sur a través de Green Array Media. Si bien los acuerdos de licencia exactos no se revelaron públicamente, se presume que Green Array Media adquirió los derechos de distribución de Filmyard Holdings, la compañía que compró Miramax en 2010 y gestionaba su catálogo de películas. Este estreno en Corea del Sur permitió al público disfrutar de la película en alta definición, destacando la rica cinematografía, los detallados escenarios de época y la cautivante banda sonora de Ennio Morricone. El formato Blu-ray también permitió a los espectadores apreciar plenamente los matices visuales del pueblo siciliano, las sutiles interpretaciones emotivas y la atmósfera evocadora que define a Malena. Al ampliar su disponibilidad en los mercados internacionales de medios domésticos, este lanzamiento contribuyó al legado global de la película, asegurando que el público más allá de Italia y Norteamérica pudiera conectar con su conmovedora historia. Los espectadores de Corea del Sur tuvieron la oportunidad de presenciar la trayectoria de Malena, las dificultades que soportó, las injusticias que enfrentó y la serena dignidad que mantuvo, a la vez que seguían la historia de la madurez de Renato. Estos estrenos internacionales subrayaron los temas universales de la película: el deseo, la obsesión, la resiliencia y la crueldad y fascinación que la belleza puede evocar. Contribuyeron a mantener la presencia de Malena en la conciencia cinematográfica global, permitiendo a las nuevas generaciones descubrir y reflexionar sobre las capas emocionales, morales y estéticas de la película. En 2011, Filmyard Holdings amplió la accesibilidad del catálogo de Miramax al licenciar sus películas a la plataforma de streaming de Netflix. Este acuerdo incluyó Malena, lo que permitió a los suscriptores ver la película a la carta por primera vez en un cómodo formato digital. El acuerdo de streaming duró 5 años, brindando a un público amplio y global la oportunidad de experimentar la película sin depender de medios físicos. Durante este periodo, los espectadores pudieron disfrutar de la cautivadora interpretación de Monica Bellucci, el viaje de madurez de Renato, la exuberante cinematografía siciliana y la evocadora banda sonora de Ennio Morricone, todo desde la comodidad de sus hogares. La licencia de Netflix finalizó el 1 de junio de 2016, poniendo fin a este capítulo en la historia de la distribución digital de la película. Sin embargo, el acuerdo puso de relieve la creciente importancia de las plataformas de streaming para preservar y ampliar el alcance del cine internacional y clásico, garantizando que Malena siguiera atrayendo a nuevos públicos incluso años después de su estreno en cines. En marzo de 2016, Filmyard Holdings vendió Miramax a la empresa catarí de medios Bain Media Group, lo que marcó un nuevo cambio de propiedad para el estudio que había producido y distribuido películas como Malena. Esta transferencia de control puso la extensa filmoteca de Miramax, incluyendo sus títulos más emblemáticos, bajo la gestión de una nueva entidad internacional, lo que influyó en las estrategias de distribución global y los acuerdos de licencia.
Posteriormente, en abril de 2020, Viacom CBS, ahora Paramount Skydance, adquirió los derechos de la Filmoteca de Miramax al comprar a Bain Media Group una participación del 49% en el estudio. Esta adquisición integró aún más el catálogo de Miramax a los activos de un importante conglomerado mediático, ampliando las oportunidades de streaming, relanzamientos y distribución mundial. Estos sucesivos cambios de propiedad ilustran cómo Malena, junto con otros clásicos de Miramax, ha pasado por múltiples manos corporativas, garantizando una accesibilidad continua y reflejando al mismo tiempo el panorama cambiante de los derechos cinematográficos, el streaming y las colaboraciones con medios internacionales. Malena se incluye entre los 700 títulos adquiridos en el acuerdo cuando Viacom CBS/Paramount Skydance compró una participación del 49% en Miramax a Bain Media Group en abril de 2020. Desde entonces, la película ha sido distribuida por Paramount Pictures, lo que garantiza su disponibilidad continua en cines, medios domésticos y plataformas de streaming. Como parte de este esfuerzo continuo por preservar y promover el catálogo de Miramax, Paramount Home Entertainment reeditó Malena en DVD en Estados Unidos el 13 de septiembre de 2022. Este lanzamiento formó parte de una campaña más amplia en la que se reeditaron numerosos títulos de Miramax, permitiendo tanto a los fans de siempre como a los nuevos públicos disfrutar de estas películas clásicas con un empaque renovado y una accesibilidad renovada. Estas reediciones, junto con la distribución de Paramount, ayudan a mantener la visibilidad y la relevancia cultural de Malena, brindando a los espectadores la oportunidad de revivir la cautivadora actuación de Mónica Bellucci, la historia de madurez de Renato, la impactante cinematografía siciliana y la evocadora banda sonora de Ennio Morricone, a la vez que garantizan que la película siga formando parte del debate cinematográfico contemporáneo. La reedición en DVD de Malena de 2022 por parte de Paramount Home Entertainment equilibró cuidadosamente la nostalgia y la continuidad de la marca. Si bien el lanzamiento conservó el diseño original de las ediciones anteriores de Buena Vista y Lionsgate en Estados Unidos, incorporó el logotipo de la montaña de Paramount en el empaque. Este sutil cambio marcó la gestión de Paramount sobre el catálogo de Miramax, a la vez que conservaba la identidad visual que los fans de toda la vida reconocían y asociaban con la película. Al conservar el diseño gráfico familiar, el estreno rindió homenaje a la historia de la película, mientras que la nueva imagen de marca marcó su integración en la estrategia contemporánea de distribución y marketing de Paramount. A partir de esto, Paramount amplió el alcance internacional de la película. Otorgó la licencia de Malena a la distribuidora australiana Imprint, que lanzó un lanzamiento en Blu-ray en Australia el 28 de junio de 2023. Esta edición de alta definición ofreció a los espectadores la oportunidad de experimentar la película con una calidad visual y de audio mejorada, resaltando toda la riqueza de los paisajes sicilianos, los detalles de época y la expresiva cinematografía, junto con la evocadora banda sonora de Ennio Morricone. Este lanzamiento garantizó que el público pudiera sumergirse por completo en la historia de Malena, sus dificultades, su resiliencia y el viaje emocional de Renato, en las plataformas de cine modernas. Además de sus lanzamientos en formato físico, Malena también ha hecho la transición a plataformas de streaming digital, garantizando la accesibilidad para el público moderno. La película está disponible en Paramount y el servicio de suscripción de Paramount, que permite a los suscriptores verla a la carta junto con una amplia selección de títulos clásicos y contemporáneos. Para llegar a un público aún más amplio, la película también está disponible en Pluto TV, el servicio de streaming gratuito de Paramount, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de disfrutar de la historia sin suscripción. Estas opciones de streaming han ampliado el alcance global de la película, haciéndola accesible a las nuevas generaciones y preservando su lugar en la historia del cine. A través de plataformas tanto de pago como gratuitas, Malena continúa cautivando al público con su cinematografía poética, la evocadora banda sonora de Ennio Morricone y su historia atemporal de deseo, crueldad social y resiliencia. Décadas después, la historia de Malena perdura, no solo como un relato de belleza y anhelo, sino como una reflexión atemporal sobre la crueldad humana, la inocencia y las marcas indelebles que dejan el amor y la memoria. Ambientada en las calles soleadas de la Sicilia en tiempos de guerra, Malena es una historia cautivadoramente hermosa sobre el deseo, la obsesión y la resiliencia de una mujer atrapada en la mirada despiadada de un pequeño pueblo.
Malena es un drama romántico histórico del año 2000, bellamente escrito y dirigido por Giuseppe Tornatore, inspirado en una historia de Luciano Vincenzoni. Con la Sicilia de la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, la película narra la cautivante y hermosa historia de Malena Scordia, una mujer cuya impresionante belleza se convierte tanto en su bendición como en su maldición. A través de la mirada inocente pero curiosa de un niño de 12 años llamado Renato, presenciamos una historia de obsesión, admiración y sufrimiento silencioso. Mientras el pequeño pueblo italiano se ve arrastrado por el caos de la guerra, Malena se convierte en el centro de chismes, celos y deseo, una mujer juzgada no por quien es, sino por cómo la ven los demás. Giuseppe Tornatore construye esta historia como un recuerdo, tierno, doloroso y lleno de añoranza. La luz dorada, las calles adoquinadas y la cautivadora banda sonora de Ennio Morricone infunden vida a cada instante, recordándonos que la belleza puede ser tan aislante como inspiradora. Malena no es solo una película sobre el amor o el deseo, es una historia sobre la inocencia perdida, sobre cómo un niño crece viendo la crueldad de la sociedad desplegarse ante sus ojos y cómo la fuerza serena de una mujer deja una huella imborrable en su corazón. En esencia, Malena se sustenta en dos actuaciones inolvidables, Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Monica Bellucci, en uno de sus papeles más icónicos, da vida al silencioso tormento y la fuerza de Malena Scordia. No necesita grandes diálogos ni gestos dramáticos. Su silencio habla, su mirada transmite dolor, orgullo y una gracia casi sobrenatural. A través de ella, Tornatore pinta el retrato de una mujer atrapada entre la admiración y la crueldad, adorada por los hombres, envidiada por las mujeres e incomprendida por todos. Frente a ella, Giuseppe Sulfaro interpreta a Renato Amoroso, el joven que observa en silencio cómo se desmorona la vida de Malena. A través de sus ojos abiertos y curiosos, el público experimenta tanto la maravilla como la crueldad del mundo que lo rodea. La fascinación de Renato por Malena comienza como una curiosidad inocente, pero pronto se transforma en algo más profundo, una mezcla de amor, compasión y admiración impotente. Su camino hacia la madurez no está marcado por los libros ni la escuela, sino por ser testigo de cómo la sociedad puede destruir lo que no comprende. La película en sí misma es un poema visual. Filmada con una precisión impresionante, cada fotograma parece una pintura, calles bañadas por el sol, paredes descoloridas y rostros que cuentan 1000 historias jamás contadas. La cinematografía captura la cálida y polvorienta Sicilia, haciendo que el entorno parezca casi vivo, como si el pueblo mismo observara, susurrara, juzgara. Luego está la inolvidable banda sonora de Ennio Morricone, una obra maestra por derecho propio. La música no solo acompaña la historia, sino que la profundiza. Cada nota perdura, haciendo eco del dolor en el corazón de Malena y la inocencia en el alma de Renato. Las melodías suben y bajan como recuerdos, evocadoras, tiernas e imposibles de olvidar. No es de extrañar que la película recibiera elogios internacionales. Malena ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cabourg de 2001, celebrando su honestidad emocional y su visión poética. En la 73ª edición de los premios Oscar, fue nominada a Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora Original, un reconocimiento que, aunque breve, capturó la esencia de lo que realmente es la película, una mezcla de arte, emoción y belleza atemporal. Malena no es solo la historia de una mujer, es un reflejo de cómo la belleza, la inocencia y el amor pueden verse distorsionados por la envidia y el miedo. Trata sobre cómo una vida, frágil pero luminosa, puede cambiar para siempre nuestra visión del mundo. El 10 de junio de 1940, en el tranquilo pueblo siciliano de Castelcuto, el mundo cambia para un joven llamado Renato Amoroso. Ese día trae 3 momentos que marcarán su vida para siempre. Primero, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial y el aire se llena con el sonido de radios lejanas, discursos patrióticos y la emoción incierta de la historia en desarrollo. Segundo, Renato recibe su primera bicicleta, un regalo que simboliza la libertad con la que todo adolescente sueña, para recorrer calles soleadas y explorar los confines de su mundo. Pero el tercer momento, el que lo acompañará el resto de su vida, ocurre cuando ve a Malena Scordia por primera vez. Camina por la plaza del pueblo, con el cabello suelto, pasos gráciles, una belleza que él jamás había visto. En ese instante, el tiempo parece detenerse. Las risas, las conversaciones, la guerra, todo se desvanece, y solo queda ella.
Para los hombres de Castelcuto, Malena es la mujer más deseada del pueblo. Para las mujeres, es objeto de interminables susurros y celos. Pero para el joven Renato, se convierte en algo más profundo, una obsesión, un sueño y la encarnación de todo lo que aún no comprende sobre el amor, el anhelo y la pérdida. Ese verano marca el comienzo de una guerra y el despertar de un niño, dos viajes destinados a entrelazarse de maneras que él jamás podría imaginar. Su esposo está lejos, sirviendo en las Fuerzas Armadas, luchando contra los británicos en el norte de África, una guerra lejana que la deja completamente sola en el tranquilo y chismoso pueblo de Castelcuto. Sin él, Malena Scordia se vuelve visible e invisible a la vez. Camina por las calles adoquinadas con gracia serena, con el rostro sereno pero la mirada distante, como si cargara con el peso de una soledad que nadie más puede ver. Sin embargo, esa misma soledad, su silencio, su belleza, su misterio, la convierte en el centro de atención de todos. Para los hombres del pueblo, ella es el deseo encarnado. Se detienen en medio de una conversación para verla pasar, inventando historias en sus cabezas, y su admiración se convierte rápidamente en obsesión. Y para las mujeres, se convierte en una amenaza viviente. Alguien a quien culpar, alguien a quien despreciar. Su belleza es algo que no pueden perdonar, su serena dignidad algo que no pueden comprender. Día tras día, Malena se convierte en blanco de susurros, miradas de reojo y rumores crueles. Cada paso que da es juzgado, cada palabra que no dice se convierte en escándalo. Sin embargo, lo soporta todo en silencio, orgullosa, elegante y desgarradoramente sola. Malena pasa sus días tranquilos cuidando a su padre enfermo, la única persona que le queda en la vida que le ofrece un sentido de familia y pertenencia. Cocina para él, le lee y atiende todas sus necesidades. Su devoción es un discreto acto de amor en medio de la frialdad del mundo exterior. Pero incluso ese pequeño consuelo no dura. Un día, su padre recibe una carta anónima, una nota cruel y venenosa llena de mentiras sobre el supuesto comportamiento de su hija. Las palabras, escritas por un cobarde que se esconde tras el secretismo, propagan el mismo veneno que ya corre por los chismes del pueblo. Cegado por la vergüenza y la ira, su padre cree la calumnia. Su amor se convierte en juicio y su confianza se derrumba bajo el peso del rumor. En un momento más doloroso que cualquier insulto o mirada, él la rechaza, alejándola del único hogar y la única familia que le queda. Para Malena, este momento es devastador, la última grieta en su frágil mundo. El pueblo ya la ha despojado de su dignidad. Ahora, incluso su padre le da la espalda. Sola de nuevo, se convierte en un fantasma que vaga por su propia vida, castigada no por sus acciones, sino por su belleza y por las mentiras que otros deciden creer. Con el paso de los días, la fascinación de Renato por Malena se convierte en una obsesión que lo consume todo. El joven se siente a la vez aterrorizado y encantado por ella, por su belleza, su tristeza y la crueldad con la que el mundo parece tratarla. Empieza a espiarla, observando desde la distancia cómo se mueve por su casa, el tranquilo ritmo de su solitaria vida desplegándose ante sus ojos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa fugaz se convierte en una historia en su mente. La inocencia del chico choca con su creciente deseo, dejándolo confundido, emocionado y un poco asustado por la intensidad de sus sentimientos. Cuando ella sale, la sigue en secreto, siguiendo su camino por las soleadas calles de Castelcuto. Observa cómo la gente la mira, susurra sobre ella y la juzga, y a través de sus jóvenes ojos, comienza a ver la injusticia que todo esto implica. Para Renato, Malena es más que una mujer, es un misterio, un sueño y el símbolo de algo que aún no puede nombrar. Y a medida que su obsesión se profundiza, también lo hace su comprensión de la crueldad y la complejidad del mundo adulto en el que se adentra lentamente. La fascinación de Renato por Malena comienza a tomar un giro secreto y obsesivo. En un momento de curiosidad y deseo juvenil, roba su ropa interior del tendedero y la esconde en su habitación. Para él, es más que un objeto robado. Es un vínculo privado e íntimo con la mujer que ha cautivado por completo su imaginación. Cada vez que la mira, se siente más cerca de ella, como si tuviera en su poder una parte del misterio y el encanto que la definen. Pero la inocencia y el secretismo son frágiles. Cuando sus padres descubren la ropa interior en su habitación, su sorpresa es inmediata. Están perturbados, no solo por el acto en sí, sino por la intensidad de la fijación de su hijo.
ven en las inquietudes de un deseo que, siendo demasiado joven, no puede comprender plenamente, y temen las consecuencias, tanto morales como sociales. Con su propia ansiedad, intentan intervenir. Lo regañan, lo sermonean y le exigen que se libere de esta obsesión. Intentan guiarlo de vuelta a la seguridad de la infancia normal, sin darse cuenta de que sus sentimientos no son fáciles de contener. Para Renato, la confrontación es desconcertante y dolorosa. Se encuentra atrapado entre la curiosidad natural de la adolescencia, la fuerza del deseo y el severo juicio del mundo adulto. Este episodio se convierte en su primer encuentro real con las complejidades de la atracción, la culpa y la vergüenza, una lección de cómo el deseo puede ser a la vez emocionante y prohibido, y de cómo la sociedad a menudo castiga incluso a los inocentes por sentimientos que no puede controlar. El aislamiento que ya había definido la vida de Malena se profundiza en un profundo dolor cuando recibe la devastadora noticia de que su esposo ha muerto en la guerra. El hombre que había sido su ancla, por distante que fuera, se ha ido, dejándola completamente sola en un pueblo que juzga cada uno de sus movimientos. Su soledad ya no es silenciosa, está cargada de dolor, un peso tangible que la persigue por calles vacías y habitaciones silenciosas. Pero la tragedia no la hace invisible. En cambio, los rumores a su alrededor se intensifican, alimentados por los celos, el deseo y la insaciable necesidad del pueblo de chismear. Cuando Malena, quizás buscando consuelo o conexión humana, permite que un oficial soltero de la Fuerza Aérea la visite al anochecer, los rumores estallan en un escándalo. La gente distorsiona sus acciones convirtiéndolas en historias de incorrección, ignorando el dolor y la soledad que las ocultan. Para los habitantes del pueblo, se convierte en un símbolo, la mujer que se atreve a vivir, a sentir, a existir a pesar de su mirada moralizadora. Para Malena, es otro cruel recordatorio de que su belleza e independencia la convierten en un blanco fácil, que sobrevivir en este mundo requiere tanto valentía como silencio. Y para Renato, que observa desde las sombras, es una lección sobre la dureza de la vida, la fragilidad de la inocencia y el peso insoportable que impone a las mujeres una sociedad que se niega a comprenderlas. La vida de Malena da un giro aún más sombrío cuando la envidia y la crueldad del pueblo alcanzan su punto álgido. Es denunciada y llevada a juicio, acusada de irregularidad simplemente por los rumores y suposiciones que la han rodeado durante años. El mundo parece haberse vuelto completamente en su contra. En el tribunal, el oficial de la Fuerza Aérea, cuyas visitas desataron los rumores, declara afirmando que no era más que un amigo ocasional. Para Malena, este es un duro golpe. Quizás contaba con su apoyo, o al menos esperaba honestidad y solidaridad, pero en cambio, él la traiciona, protegiéndose y dejándola expuesta. A pesar del dolor de su traición, Malena no dice nada para condenarlo. Su silencio es al mismo tiempo digno y trágico, una negativa silenciosa a alimentar más daño en un mundo que ya la ha juzgado con demasiada dureza. Tras su absolución, uno podría esperar un momento de alivio, una oportunidad para recuperar algo de seguridad o paz. Pero el tormento de Malena continúa. Su abogado, quien debería representar a la justicia, abusa de su posición. La viola, explotando su vulnerabilidad en un momento en que debería haber sido libre. Es un cruel recordatorio de que en Castelcuto, y quizás en la vida misma, la virtud y la inocencia a menudo no ofrecen protección contra la crueldad y la corrupción. A través de estos eventos, la fuerza de Malena se pone a prueba hasta sus límites. Sin embargo, incluso frente a la traición y la violencia, ella resiste, en silencio, con orgullo y dolorosamente sola. En medio de toda la crueldad e injusticia que rodea a Malena, la admiración y la obsesión de Renato se transforman en una devoción protectora. Aunque aún es un niño, siente una feroz necesidad de protegerla de la implacable crueldad de los habitantes del pueblo. Empieza a rezar por ella, pidiendo a Dios y a sus santos que la cuiden, que la protejan del mal y que le concedan la dignidad que el mundo le niega con tanta crueldad. Estas oraciones no son simples actos de fe, sino expresiones de un compromiso profundo, casi sagrado, con alguien a quien apenas comprende, pero que se siente obligado a proteger. Pero las oraciones por sí solas no bastan para Renato. Impulsado por la valentía juvenil y la ira justificada, comienza a realizar pequeños actos de venganza contra quienes se burlan, avergüenzan o dañan a Malena. Quizás una broma aquí, una advertencia allá, gestos sutiles para vengarse de los abusadores y chismosos que le hacen la vida insoportable.
Aunque no puede afrontar todo el peso del mundo, estas pequeñas rebeliones le dan una sensación de autonomía, una forma de estar a su lado desde las sombras y una forma de canalizar su obsesión hacia algo protector en lugar de meramente voyerista. A través de estos actos, Renato comienza a madurar, aprendiendo sobre justicia, empatía y valentía, incluso mientras presencia las implacables pruebas que Malena soporta. Su amor es inocente, pero lleva consigo el peso de una profunda comprensión. La ve sufrir, lo siente profundamente y jura, en cualquier pequeña medida posible, ser su guardián invisible. A pesar de su devoción y deseo de protegerla, Renato no comprende del todo la verdad de sus sentimientos. En su mente, Malena es una figura de admiración, fascinación y una obsesión casi sagrada, pero, al igual que los habitantes del pueblo, la ve como un objeto más que como una persona. Lo absorbe lo que ella representa para él: belleza, misterio y deseo. No se detiene a considerar los pensamientos, sentimientos ni sufrimiento de Malena. Su dolor, soledad y fuerza solo existen en la periferia de su conciencia. Ella se filtra a través del lente de sus fantasías e ideales adolescentes. Este punto ciego es un doloroso recordatorio de la brecha entre el deseo y la empatía. El amor de Renato, aunque intenso y sincero, es egocéntrico a su manera, moldeado más por sus necesidades y percepciones que por la comprensión de la experiencia vivida por ella. Quiere protegerla, pero no puede comprender realmente el peso de sus pruebas ni la profundidad de su aislamiento. Es una verdad sutil pero importante. Incluso la devoción puede verse contaminada por la obsesión y la admiración puede volverse ceguera cuando ignora la humanidad de quien admira. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial a Sicilia, el conflicto que ya ha ensombrecido la vida de Malena irrumpe directamente en su mundo. Los bombardeos aliados devastan su pueblo y, en un cruel giro del destino, su padre muere, dejándola completamente sola. El último vestigio de familia, de estabilidad, ha desaparecido. Ahora sin un céntimo, despreciada por todo el pueblo e incapaz de encontrar un trabajo honesto, Malena se enfrenta a una realidad más dura de lo que nadie podría haber imaginado. La supervivencia se convierte en su única preocupación y las circunstancias de su vida la obligan a prostituirse, un compromiso amargo y doloroso dictado por la necesidad más que por la elección. Los habitantes del pueblo, que antaño la codiciaban y la chismorreaban, no tardan en alegrarse de su posición disminuida. Su admiración se transforma en alegría ajena, su envidia en satisfacción, al ver a la mujer que una vez codiciaron reducida por la desgracia. Malena, antaño intocable en su belleza y gracia, se convierte en figura de desprecio y humillación, un testimonio viviente de la crueldad de una sociedad que castiga a las mujeres precisamente por lo que las convirtió en objetos de deseo. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, hay una fuerza silenciosa, casi imperceptible, en Malena. Persiste, portándose con una dignidad que desafía los susurros, el juicio y la traición que la rodean. Cada paso que da en este nuevo y duro mundo es un acto silencioso de supervivencia, un testimonio de resiliencia ante la adversidad implacable. Mientras la guerra se prolonga, las fuerzas nazis ocupan Castelcuto, sembrando el miedo y la tensión en cada rincón de la ciudad. En un intento por sobrevivir y adaptarse a la peligrosa nueva realidad que la rodea, Malena se tiñe el pelo de rubio, transformando su apariencia para llamar la atención de los soldados de ocupación. Se convierte en la favorita de las tropas alemanas, un símbolo viviente de atractivo y sumisión en un pueblo ya consumido por los chismes y los celos. Para los habitantes, esto es imperdonable. Su resentimiento, siempre latente bajo la superficie, se desborda. Malena, antes solo objeto de deseo y envidia susurrados, ahora es abiertamente despreciada, burlada y envidiada por los mismos que antes la miraban con asombro. Para Renato, quien la ha observado desde la distancia durante años, la escena es sobrecogedora. Cuando ve a Malena con 2 soldados alemanes, su mente y su cuerpo son incapaces de procesar la imagen. En un instante, la mezcla de deseo, miedo, confusión y horror resulta demasiado, y se desmaya, derrumbándose bajo el peso de sus emociones. Este momento cristaliza la dolorosa realidad de la adolescencia, la obsesión y las brutales complejidades de la vida en tiempos de guerra. La visión idealizada que Renato tenía de Malena choca violentamente con la cruda realidad de su supervivencia, obligándolo a enfrentarse a un mundo donde el deseo, la crueldad y la necesidad están profundamente entrelazados. Cuando Renato se desmaya al ver a Malena con los soldados alemanes,
Sus padres entran en pánico, cada uno reaccionando de una manera que refleja las creencias y valores del pequeño pueblo siciliano. Su madre, devota y temerosa, interpreta su repentino colapso como una posesión demoníaca. Está convencida de que una fuerza oscura y malévola se ha apoderado de su hijo, pervirtiendo su mente y espíritu. Desesperada, lo arrastra ante un sacerdote para un exorcismo, con la esperanza de que el ritual, la oración y la intervención sagrada lo liberen de este supuesto mal. Para ella, el desmayo no es una debilidad adolescente común, es una crisis espiritual que debe ser purificada. Su padre, en marcado contraste, adopta un enfoque pragmático y terrenal. Ve la reacción de su hijo como una expresión natural de curiosidad, deseo y el tumulto de la adolescencia. Para él, la exposición y la experiencia son la solución. Lleva a Renato al burdel del pueblo, creyendo que el contacto con mujeres saciará los crecientes impulsos del chico y los alejará de la obsesión. A medida que la guerra se prolonga, la situación finalmente cambia. Las tropas estadounidenses llegan para liberar Castelcuto y el pueblo estalla en vítores extasiados. La gente inunda las calles, ondeando banderas y gritando de alivio y celebración, creyendo que la libertad finalmente ha regresado. El júbilo llena el aire, enmascarando las cicatrices que años de ocupación y miedo han dejado atrás. Pero para Malena, la liberación no trae seguridad ni alivio. Los soldados alemanes, cuya presencia la había protegido inadvertidamente de la envidia y la crueldad de los habitantes, se han ido. Sin ellos, está completamente expuesta. El odio y los celos latentes que habían acechado durante mucho tiempo bajo la superficie estallan violentamente. Las mujeres del pueblo, alimentadas por años de envidia, chismes y resentimiento, asaltan el hotel donde se aloja Malena. La arrastran a las calles, humillándola públicamente. Sus gritos y acusaciones resuenan por la plaza del pueblo. La misma belleza que una vez cautivó y aterrorizó al pueblo ahora es utilizada en su contra, utilizada como arma por quienes se niegan a perdonar u olvidar. Es un momento devastador de crueldad colectiva, un brutal recordatorio de que en Castelcuto, y en muchos lugares, la sociedad a menudo castiga a las mujeres por existir en sus propios términos. La dignidad de Malena, su soledad y su supervivencia se ponen a prueba una vez más, mientras Renato, observando desde la distancia, siente una mezcla de horror, impotencia y la creciente intensidad de su obsesión. La crueldad de los habitantes del pueblo alcanza su punto más despiadado. En una aterradora muestra de odio colectivo, le arrancan la ropa a Malena, la golpean e incluso le cortan el pelo, dejándola completamente humillada y expuesta en las mismas calles que una vez admiraron su belleza. La envidia y el rencor del pueblo, desatados tras años de chismes y juicios, se convierten en una fuerza tangible y violenta, y Malena es impotente ante ella. Sin seguridad, sin aliados y sin ningún lugar al que recurrir, huye de Castelcuto, dejando atrás el único hogar que ha conocido. El pueblo que una vez susurró su nombre con admiración ahora solo conoce el desprecio y la vergüenza, y ella desaparece en el campo circundante, una figura de dolor y supervivencia. Unos días después, un rayo de esperanza llega a su vida. Su esposo, Nino, quien había sido dado por muerto mientras luchaba en el norte de África, regresa como prisionero de guerra. Pero la guerra le ha pasado factura. Ha perdido un brazo, un duro recordatorio de las cicatrices físicas y emocionales que dejó el conflicto. Nino busca a Malena, desesperado por encontrarla y reencontrarse con la mujer que tanto ha sufrido en su ausencia. Este reencuentro, sin embargo, es agridulce. Malena ha sobrevivido a un sufrimiento y una humillación inimaginables, y Nino regresa cambiado, cargando con el peso de sus heridas y la esperanza de reconectar con una vida y un amor casi destruidos por la guerra y la crueldad humana. Cuando Nino regresa con la esperanza de reencontrarse con su esposa, descubre que la vida ha cambiado drásticamente en su ausencia. Su hogar ha sido ocupado por familias desplazadas, víctimas del caos y el desplazamiento provocados por la guerra. El pueblo no ofrece ayuda. Los vecinos, temerosos o resentidos, se niegan a decirle nada sobre el paradero de Malena. Parece que incluso en su ausencia, los rumores y juicios que la atormentaban siguen influyendo en las acciones del pueblo. Al ver la desesperación de Nino, Renato interviene, aunque sigue oculto en las sombras. No puede revelar su identidad abiertamente, pero tampoco puede permitir que Nino sufra en la ignorancia. Con discreción y cuidado, deja una nota anónima, escrita con la honestidad e inocencia de la juventud.
En ella, explica que Malena todavía lo ama, pero que la vida ha sido cruel. Ha soportado humillaciones, pérdidas y desgracias, y se ha visto obligada a huir a la ciudad de Messina. Este pequeño acto es un momento crucial para Renato. Aunque durante mucho tiempo ha estado consumido por la obsesión y la fantasía, ahora realiza un gesto desinteresado y compasivo, guiando a Nino hacia la esperanza y el reencuentro sin llamar la atención. Al hacerlo, comienza a transformarse del chico pasivo y voyerista que simplemente observaba el sufrimiento de Malena en alguien capaz de empatía, cariño y valentía moral. Pasa un año, y la vida comienza a sanar lentamente sus heridas. Nino y Malena regresan a Castelcuto, caminando juntos por las calles familiares que una vez susurraron su nombre con envidia y deseo. El pueblo observa, curioso y cauteloso, cómo reaparece la mujer que había sido idolatrada y despreciada. El tiempo y el sufrimiento la han cambiado. Malena ahora se comporta con una dignidad serena, pero su atractivo juvenil se ha desvanecido, su belleza ha madurado en algo más discreto, más maternal y sencillo. Las mismas mujeres que una vez la chismorreaban y la envidiaban ahora la ven de otra manera. Su fascinación se ha atenuado, reemplazada tal vez por el reconocimiento de las dificultades que soportó. Aunque Malena conserva su belleza, la dinámica a su alrededor ha cambiado. Ahora casada y viviendo con Nino, ya no está expuesta a las miradas lujuriosas ni a la envidia celosa que antaño definían la obsesión del pueblo por ella. La sola presencia de su esposo, un recordatorio visible de su estatus y compromiso, transforma la percepción que la gente tiene de ella. Los mismos habitantes del pueblo que antes la susurraban con crueldad, se burlaban de ella o la deseaban, comienzan a tratarla con cierto respeto. Sus desgracias, su supervivencia y la dignidad con la que se comporta exigen reconocimiento. Los chismes se suavizan en admiración por su resistencia, y la envidia da paso a una cautelosa aceptación. Para Renato, este es un momento de profunda comprensión. La mujer que una vez idealizó, acosó y con la que fantaseó ya no es objeto de deseo de la misma manera. Empieza a comprender que la belleza y el anhelo están entrelazados con las circunstancias, la percepción y las decisiones de quienes admiramos. La historia de Malena, antes una historia de humillación y cosificación, se transforma gradualmente en un testimonio de resiliencia, dignidad y la capacidad de sobrevivir a la crueldad. Al final, ya no es una amenaza para las mujeres del pueblo, ya no es una obsesión para sus hombres, y en ese cambio, recupera su vida, no por venganza ni por desafío, sino simplemente por la resistencia, el coraje y la fuerza serena de una mujer que ha superado todo lo que el mundo le ha impuesto. Con el tiempo, la vida en Castelcuto comienza a normalizarse, incluso para Malena. Cuando va al mercado, las mujeres que una vez la humillaron y la golpearon ahora la saludan educadamente, llamándola señora en lugar de susurrar insultos. El miedo y la envidia que una